Vale, pues buenas tardes, bienvenidas a este webinar, cómo comprar y alimentar a la tribu ahorrando tiempo y dinero. Hoy nos acompaña Marta Lucas, que es dietista y nutricionista integrativa. Va a ser ella quien hoy comparta este contenido y quien imparta este webinar, aunque yo voy a estar aquí de apoyo, por supuesto que sí, y aprendiendo con vosotras. Y nada, bienvenida Marta, gracias por acompañarnos y te dejo que te presentes, nos cuentes. Muy bien, pues hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ángela, por darme la oportunidad de compartir este rato ahí con vosotras aquí en tu tribu. Y bueno, me presento, mi nombre es Marta, soy dietista integrativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que veo la nutrición como uno de los pilares esenciales a la hora de trabajar la salud. Es decir, yo empecé, pues como todos los que estudiamos nutrición, nos enfocamos mucho en tema de alimentación, pero cuando llegas a consulta te das cuenta que si te quedas solo ahí, la persona que viene a consulta no termina de evolucionar, no termina de resolver esos conflictos de salud que puede tener, ¿no? Con lo cual fui ampliando mis conocimientos en naturopatía, en PNI, que es una vertiente de salud integrativa, de manera que todo eso, junto con la alimentación, teniendo en cuenta el movimiento, el descanso, pues la condición personal de la persona, ahí sí que puedes ayudarla a resolver mucho mejor todos los temas de salud con los que te vienen a consulta. Me dedico también a dar charlas en asociaciones, en fin, al final no deja de ser compartir, intentar ayudar o ser un punto de apoyo a personas que quieren trabajarse el bienestar y la salud, ¿no? Me pareció muy chula la idea que me presentaste, Ángela, y bueno, pues espero que os resulte interesante y que os guste la presentación que os he preparado. Así es que si quieres, empiezo ya con ella, Ángela. Cuando tú quieras, Marta, estamos listas. Venga, vamos a ver. Bueno, ¿cómo comprar y alimentar a tu tribu ahorrando tiempo y dinero? ¿No? Es un temazo. Y más en los tiempos que corren, en los que estamos todos ahí penando con la cesta de la compra, que cada vez que vas al súper es como que se te caen los ojos, ahí. Bueno, es una... esto no va de una lista de la compra. O sea, ya os lo anticipo. ¿Por qué? Pues porque va mucho más allá. Si yo quiero conseguir ahorrar tiempo y dinero con el tema de la alimentación y aparte tener una alimentación, entiendo que saludable, la clave, ya sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo digo ahora mismo, la clave va a ser planificar. Esto es fundamental, tanto para el ahorro del tiempo como para el ahorro del dinero. O sea, muchas veces cuando vienen a consulta pues bueno, esto te lo plantean, ¿no? O sea, a lo mejor la consulta es individual, pero evidentemente esa persona vive dentro de una estructura familiar de 2, de 4, de 5, 6, no suelen ser habituales, pero sí. Entonces, ahí se empiezan a preparar unos galimatías y unas... ¿Por qué? Pues porque muchas veces no nos paramos a planificar lo que es el tema de las comidas. Vamos un poco a salto de mata, ¿no? Entonces, claro, planificar. ¿Cómo planifico? Porque al final, si yo lo que quiero es ahorrar tiempo y dinero, para ello lo primero que tengo que saber es planificarme. Entonces, yo lo que os he puesto aquí es los factores que a mí me gusta tener en cuenta a la hora de la planificación. Es decir, evidentemente quiero ahorrar tiempo y dinero, pero claro, tengo otros muchos factores que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una buena planificación. ¿Qué factores son esos? Evidentemente va a ser el dinero del que voy a disponer, que ahora hablaremos un poquito más, del tiempo, pero es importante también saber de qué gustos se compone mi familia, saber de qué necesidades especiales va a tener esa familia, saber si yo lo que quiero es elaborar una comida saludable o no. ¿Y por qué son importantes todos estos factores? Porque es lo primero que voy a tener en cuenta para establecer una planificación.
lo que digo yo, planificar la planificación. Es decir, tengo que saber con qué cuento, tengo que saber cuál es, sí, pues esa base a raíz de la cual yo voy, o sea, es decir, la planificación muchas veces cuando la hacemos sobre papel, es que es muy chula porque sobre papel todo se queda perfecto. El problema es cuando eso lo extrapolo a mi día a día. Y ahí tengo, pues, a lo mejor el mes me ha habido más justo de gastos y voy a tener menos dinero para disponer de él, o resulta que en un momento determinado yo no tengo mucho tiempo y además la familia no colabora. Es decir, que todo ese tipo de cosas, a la hora de planificarlo, tenemos que ser honestos y contar con ello, ¿vale? Y hacer planificaciones reales. Yo siempre digo eso, que las planificaciones tienen que ser reales, las metas, los objetivos tienen que ser reales. No me sirve una meta, un objetivo que sería el ideal, el que a ti te gustaría ya, pero es que lo que te gustaría luego muchas veces no es. Entonces tenemos que contar con lo que es, ¿vale? Entonces por eso digo que para planificar la planificación tengo que saber de cuánto dispongo pues de tiempo, de dinero. Tengo que saber si lo voy a poder llevar a cabo. Es decir, si realmente dispongo de ese dinero, de ese tiempo, si yo voy a tener, de qué medios dispongo también, ¿no? Para llevar a cabo toda esa planificación. También, pues eso, el contar con los miembros de la familia. Muchas veces la persona que se encarga de todo lo que es el cocinado o la compra no entiende que está la posibilidad también de delegar. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Pues por múltiples causas. Puede ser porque pensamos que lo hacemos lo mejor nosotras y los demás no van a ser capaces, o porque somos más rápidas. Ya, pero es que no se trata de eso. Se trata de que en una estructura familiar son 3, 4 las que sean las personas y no se trata de colaborar. O sea, si todos comen, pues todos pueden comprar, todos pueden cocinar y si no, pues se aprende, ¿no? Y todo eso, muchas veces, aunque son cosas muy obvias, pues tenemos que empezar a tenerlas en cuenta, porque es parte de mi ahorro de tiempo y muchas veces también de mi ahorro de dinero, ¿vale? En cuanto a dinero, esto es lo principal. Si yo quiero ahorrar dinero, primero lo que tengo que saber es cuánto dinero suelo destinar a la alimentación, ¿vale? Y no solo eso, sino que a principio de mes, evidentemente, destinar un presupuesto a esa alimentación. Y esto la mayoría de la gente no lo hace. O sea, vamos, bueno, como es un dinero que se va a tener que gastar sí o sí, porque hay que comer, pues vamos un poco tirando, o del efectivo o de la tarjeta. Entonces, ¿cuánto? A ver, y aparte, ya no solo eso, sino si yo quiero ahorrar, tendré que saber en base a qué lo quiero ahorrar. Es decir, si yo no sé cuánto me va a gastar, ¿cuánto puedo decir que quiero ahorrar, no? Entonces, lo primero, ¿cuánto dinero destino a alimentación? Aproximadamente, siempre voy a tener ahí un rango de movimiento, ¿no? Luego, voy a destinar, voy a separarme ese dinero o de alguna manera voy a ser consciente de qué dinero he destinado. Para mí, uno de los mayores ahorros de mi dinero vienen también por tener un buen inventario de la despensa, de la nevera y del congelador. Muchas veces no sabemos lo que tenemos. Muchas veces vamos a comprar y compramos un paquete de arroz cuando resulta que en la despensa, al fondo, allí, donde Dios dio a entender, tenemos otros dos. A lo mejor no es arroz redondo ya, pero es que a lo mejor es arroz largo o a lo mejor es arroz basmati. Bueno, pues a lo mejor lo que puedo hacer esa semana, en lugar de hacerme, pues no sé, un arroz tres delicias con arroz o un risotto, pues a lo mejor me puedo hacer un arroz basmati para acompañar un pollo. Es decir, todo ese tipo de cosas nos van a hacer que nosotros a final de mes vayamos ahorrando. Ir a comprar con la lista de la compra. Esto es muy obvio. Pero aun yendo con la lista de la compra, terminas metiendo un montón de cosas en la cesta que no deberían estar. Imagínate si encima vas ahí sobre la marcha, sin lista de la compra. Yo, es que no lo cuento porque me lo han contado, o sea, es que lo cuento porque lo he experimentado. O sea, que muchas veces dices, no. O sea, empieza a dejar porque esto no estaba en la lista, esto no lo necesito, esto es porque me apetece, ¿vale? Pues todas esas cositas al final son lo mismo, son cositas que te van a hacer que ahorres dinero a final de mes, ¿no? Yo hay veces que he hecho el experimento de, bueno, pues de esto que vas a comprar y empiezas a meter
algunas cosas que se sacan, que no debes, ¿no? Y luego tu marido te mete ahí en la cesta no sé qué, o tu hijo no sé cuánta. Y hay veces que digo, mira, lo voy a sacar, pero lo voy a sacar y encima me voy a apuntar el importe de estas cositas. Y a lo mejor he hecho eso pues un par de veces al mes o lo que sea, y dices tú, leche, es que si me hubiese traído esto y esto y esto para casa, la cesta de la compra se hubiese incrementado tal dinero, ¿no? Bueno, son detalles o curiosidades que a veces lo que nos ayudan sobre todo es a tomar conciencia de ese ahorro, a tomar conciencia de esos escapes de dinero que solemos tener. Otra de las cosas que nos va a hacer ahorrar dinero, por supuesto, es el plantear estrategias de aprovechamiento en la comida, ¿vale? Que luego un poquito más adelante hablaremos, pero para mí, sobre todo, el valorar si yo desperdicio comida, qué tipo de comida estoy desperdiciando y el por qué la estoy desperdiciando. A ver, es comida que yo desperdicio porque, oye, me han dicho que es muy sano los yogures, pero realmente en mi casa nadie come yogures y se terminan caducando y termino tirando. O es que me han dicho que, no, lo que sea, ¿vale? Todo eso también es un ahorro de dinero importante. En cuanto al tiempo, el mayor tiempo se nos va o bien en la compra o bien en el cocinado. Son las dos grandes inversiones de tiempo. Vale, pues vuelvo como lo del dinero. Tengo que saber de cuánto tiempo dispongo. O sea, la compra para mí es quizá uno de los momentos, lo que digo, de más inversión de tiempo. Entonces, estaría muy bien el programar un día para la compra, o bien una compra quincenal, o una compra semanal, o una quincenal grande y una semanal de cositas pequeñas. Luego, lo mismo, ¿quién se puede encargar de la compra? Es decir, ¿siempre tiene que ser la misma persona o puedo delegar? O a lo mejor, bueno, pues las cositas de más de diario, a lo mejor se las puedo delegar a alguien que, ¿vale? Todo eso también no siempre se lo tiene que cargar la misma persona. Lo mismo, a la compra con la lista hecha, ¿vale? También te va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. O incluso el encargar. Yo, por ejemplo, tengo la carnicería de confianza, la pescadería de confianza, y muchas veces pues lo que hago es que les hago los encargos. Le hago el encargo y yo ya directamente me paso por allí. O incluso a lo mejor en el supermercado o en el mercado de abastos, ¿vale? Muchas veces les hago el encargo y ya me lo traen a casa. El ahorro de tiempo es bestial, ya no solo porque te lo traen, sino porque evitas estar ahí de ronroneo y de paseo, ¿no? Pues son cositas que también poco a poco, si las empiezas a implementar, pues vas viendo que, bueno, pues que el tiempo como que consigues que sea un poquito más alargado. En cuanto a los cocinados, por ejemplo, lo mismo, ¿de cuánto tiempo dispones para cocinar y cuánto tiempo estás invirtiendo semanalmente en cocinar? ¿Vale? Hay personas que, bueno, sí, si te gusta la comida del día recién hechita, pues perfecto, pero yo creo que la mayoría de las casas eso ya ha pasado a pasado. Es decir, ahora mismo comemos en el día, pues, bueno, sí, a lo mejor el que va de turnos o puede pero realmente la mayoría comemos, yo creo que del día de antes o lo hemos dejado medio preparado más que del momento, ¿no? También importante en los cocinados, ¿vale? Saber si me voy a tener que preparar comida para llevármela fuera, si no, todo esto muchas veces no se tiene en cuenta en la planificación y al final te das cuenta que o bien tiras, no te has acordado de que esta semana comías tal y tal día de tupper, con lo cual terminas comprándote no sé cuántas cosas en el restaurante o un bocadillo, con lo cual ya tenemos de dinero, ¿vale? Y una merma también de tiempo en cuanto a que, bueno, me podría haber ahorrado bastantes temas si lo hubiese planificado en mi planilla. El tema de las cenas. Yo el tema de las cenas, por ejemplo, en consulta es una de las cosas que más, mucha gente o bien cenan cada uno lo suyo o cena o las prepara que a lo mejor el primero que llega a casa. Es decir, que también un poco lo mismo que en la compra, el diversificar un poco, que cada uno se pueda encargar de algo para que la persona que hasta ahora se está haciendo responsable del grueso, pues que también se vea un poquito descargada, ¿vale? Porque es importante también tener en cuenta en la planificación, a ver que no me pasa. Aquí, los gustos. Pues mira, los gustos para mí es una de las cosas, y ahora lo explicaré, que muchas veces más dinero hace perder en cuanto a lo que es
la economía familiar, la economía de la alimentación. Y me refiero a gustos. Yo he visto que en muchas familias, cuando me plantean el tema de las dietas y tal, cuando tengo que elaborar menús y tal, es que hay gente que hace 3 platos para una comida al mediodía. Pero no porque esa persona tenga una intolerancia o tal, que esa sería otro de los temas, ¿no? Que sería, sino porque, bueno, a una no le gusta la cebolla y el pepino, al otro, es decir, yo veo que ya se ha perdido un poco eso de que en casa se había lentejas y si tú las querías las comías y si no, pues no había otra cosa. Comías más, menos, pero el plato de comida que se hacía en casa era el plato que se tomaba. No te hacía tu madre una tortilla, hombre, evidentemente, si tienes una alergia o una intolerancia a X, es normal que planteemos un menú alternativo para esa persona, o si tiene unas condiciones especiales, vamos a tener que establecer un menú alternativo. Pero aún así, en un momento determinado, ese menú alternativo nos podría servir para toda la familia. Pero en cuanto a los gustos, muchas veces habría que plantearnos si los gustos son gustos o si los gustos son meros caprichos. Y de alguna manera podemos procurar que se vuelva otra vez a, bueno, pues en casa hay esta comida y se come todos lo mismo, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, una de las cosas que propongo a la hora de establecer la planificación es que, bueno, pues a lo mejor cada uno de la familia puede proponer un plato que le guste mucho e incorporarlo en esa planificación. Podría ser una idea a la hora de pues llegar a un poco de consenso, ¿no? Y también un poco pues hacer el esfuerzo común de si un día hay una comida que no me gusta mucho, pues a lo mejor al día siguiente la otra comida me va a gustar un poquito más. Entonces es un tema, lo de los gustos es que también es un tema importante de apertura de mente. Lo que decía antes de las necesidades especiales, en mi planificación, evidentemente, voy a tener en cuenta también si hay alguien en casa que, bueno, pues está haciendo a lo mejor una dieta pues más de deportista porque tiene algún tipo o es una persona que en un momento determinado está teniendo una patología X y tiene que tener un tipo de alimentación más específica. Todo eso lo vamos a llevar también al planning y todo eso nos va a ayudar a ganar tiempo y también dinero. En este caso, sobre todo tiempo, ¿vale? Porque es verdad que lo vamos a poder plantear luego en lo que es el cocinado. Otra de las cosas que tenemos en cuenta o que deberíamos de tener en cuenta a la hora de planificar nuestros menús, ¿vale? De planificar nuestras compras, es la elaboración de platos saludables. Esto yo creo que cada vez está como más en boga, ¿no? Y cada vez hay más conciencia de la importancia que tiene la alimentación para mi salud. Entonces, en cuanto a la elaboración de los platos saludables, bueno, pues, ¿qué puedo tener en cuenta antes de planificarlo? Pues, bueno, saber cuánto conocimiento tengo sobre alimentación saludable, qué margen de acción me deja mi familia, ¿vale? Porque esto con adolescentes o niños, el tema de las verduras, de las hortalizas, es como muy farragoso. O sea, es como una época en la que se lo comen todo y hay otra época en la que parece que el verde es el color más horrible. Y parece mentira, pero es verdad que con adolescentes a veces es muy, muy duro porque es muy difícil de hacerles ver que hay que comer verde. Y cuando no es el sabor, es la textura y la verdad es que, bueno, ahí tenéis una labor importante los padres, la verdad que sí, para la elaboración de los platos saludables. Saber si opto más por producto fresco o opto más por producto envasado. Elijo mucho procesado. El procesado muchas veces a lo mejor va a ser más económico, pero claro, va a añadir en detrimento de la calidad de ese producto, ¿no? O sea, de ese plato saludable. ¿Comemos en casa o me tengo que llevar tupper? Todo esto también tiene que tener, esto es como sería el previo a la planificación, es decir, lo que os decía antes, ¿no? ¿Con qué cosas voy a contar para luego todo esto llevarlo a una planilla? Para que luego sea como mucho más rápido. Pasos de la planificación. Bueno, pues lo primero, tener un día para planificarme. Y aunque es algo muy redundante, es que es así. O sea, yo siempre digo, para mí el día ideal es el viernes o sábado por la mañana.
Entonces, ¿por qué? Pues porque o bien sábado, después de hacer la planificación, me voy a poder ir a hacer la compra, o viernes me lo dejo hecho y así yo ya el sábado, viernes por la tarde, sábado, me hago la compra. Esto ya dependerá de cada uno, pero tener un día para planificarte. Luego, lo del inventario. Esto no lo hace casi nadie y es primordial. Os podéis hacer una hoja Excel. Yo tengo una hoja Excel que es como lo que tengo en la despensa, ¿no? Y ahí, pues voy contando, no voy contando, voy viendo lo que tengo. Pues a ver, tengo un paquete de arroz, tengo un bote de lentejas, tengo 2 de tal. Y es que es súper práctico porque así no tienes que estar todas las semanas rehaciendo ese inventario. ¿Qué es lo que tengo en la nevera? ¿Qué es lo que tengo en el congelador? ¿Vale? Bueno, la gente está que tiene estos arcones horrorosos que empiezas a meter ahí, que luego es que no sacas nada, porque claro, es que simplemente meter la mano es que se te congele. O sea, es que no, eso. Entonces, venga, pues importante, ¿qué es lo que tengo en casa? Y ahora lo siguiente, voy a elaborar unos menús semanales. Claro, no tendría ningún sentido haber hecho un inventario y luego elaborar menús semanales o quincenales, ¿vale? Dependiendo de cada casa, sin tener en cuenta lo que he puesto en el inventario. Es decir, vamos a ver, si tengo 2 paquetes de arroz, tengo uno de pasta, tengo legumbres, tengo patatas en casa, ¿y qué luego que voy a poner? ¿El primer plato quinoa y de segundo boniat? Pues no, voy a tirar primero de lo que tengo. Es una de las mejores maneras de, ya no solo de sacar y de hacer una cocina de aprovechamiento, sino evidentemente de ahorrar, ¿vale? Lo siguiente, una vez que tengo el menú, elaboro la lista de la compra. Esa lista de la compra, ¿qué voy a poner? Pues evidentemente lo que me falta para elaborar mi menú semanal o quincenal, ¿vale? Yo hay muchas cosas que en los menús hay platos que los pongo de manera quincenal y hay platos que los pongo de manera semanal. El quincenal, aunque luego lo veremos, pues por ejemplo, si cocino, yo qué sé, esta semana la legumbre ha sido de potaje de garbanzos, con espinacas y gambitas. Pues yo normalmente el potaje lo hago para 2 semanas, no hago solo para esta. Entonces, en casa somos 2, lo congelo en raciones individuales. Entonces llega la hora de que a la semana que viene mi marido lo necesita para llevárselo para el trabajo, se coge su ración individual y ya está. Yo esa semana, pues como la semana que viene no sé si voy a comer en casa o voy a comer fuera, cualquiera de las 2 opciones me sirve. Tengo mi ración individual, con lo cual en el momento que ya le necesite voy a sacarla, ¿vale? Hay otros platos que no, hay otros platos que directamente lo voy a poner semanal, pues no sé, pues un asado de pollo. Pues a lo mejor esta semana me apetece hacer el asado de pollo, pero la semana que viene a lo mejor me apetece hacerlo de doradas, ¿no? Entonces, pero jugar también mucho con eso, porque sobre todo os va a ahorrar las 2 cosas, pero el tiempo aquí lo vais a agradecer muchísimo, ¿vale? Y luego una vez que ya tengo mi lista de la compra, que ya vuelvo con todas mis cositas, pues el día de cocinado. Para mí esto también, seguro que todas lo habéis oído hablar del batch cooking o cocina por lotes, ¿vale? Es dejarte un día para hacer ese tipo de elaboraciones que luego durante la semana me va a servir para irlas usando, para ir sacando de ahí de lo que tengo cocinado y lo mismo en un par de horas, 2, 3 horas, una tarde, puedo hacer un montón de elaboraciones que me van a servir para hacer platos, que luego veremos, os he puesto un ejemplo, que nos va a servir para hacer platos pues rápidos, donde además voy a poder usar y tirar de creatividad, que en un momento determinado además me va a servir para que varias personas de la familia que en un momento determinado no puedan comer al mismo tiempo o que tengan gustos o necesidades distintas también se lo puedan preparar, da muchísimo juego. Vale. No podía dejar de poner un poco lo que era el plato saludable, ¿vale? El webinar no va de plato saludable, pero una pequeña mención sí yo creo que era necesario. Entonces, evidentemente, para crear un plato saludable, lo primero que necesito es conocer los nutrientes que tiene que tener ese plato, ¿vale? Lo he puesto aquí súper esquemático, pero bueno, para que lo tuvieseis, ¿vale? Una fuente de hidratos. Las fuentes de hidratos muchas veces pensamos que es el arroz y la pasta. Bueno, está la fruta, están las verduras y las hortalizas, que es una fuente fabulosa de hidratos, que los podemos usar frescos de temporada, pero si no en un momento determinado los puedo usar congelados o en conserva.
la patata, el boniato, el arroz, la pasta, las legumbres también son hidratos. Las legumbres están en dos grupos, ¿vale? Están en el grupo de hidratos y están en el grupo de la proteína, en ambos dos. Fuentes de proteína, carne, pescado, huevos, legumbres, ¿vale? Si alguien es vegetariano o vegano, pues tendríamos las legumbres, luego tendríamos ahí el tofu, los preparados de tofu, que vienen de la soja, que no deja de ser una legumbre, pero bueno, como hay tantos preparados a base de soja, ¿no? Por eso lo saco ahí un poco. Y luego, fuente de grasa saludable, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, las semillas, el pescado azul, ¿vale? Que aparte de ser una proteína, pues esa grasa nos aporta tiene esa grasa que es el famoso omega 3, ¿no? Sabiendo que estos serían lo que nosotros llamamos macronutrientes, es decir, los nutrientes que están en gran cantidades. Aquí nos faltarían vitaminas y minerales, pero que son los micronutrientes, esto ya como anotación, que a su vez están dentro de estos mismos alimentos, ¿vale? Pero bueno, si Ángela lo planea, ya haremos otro día otro tipo de webinar. Vale, pues esto ¿cómo lo puedo llevar a mi plato? Bueno, pues este es el famoso plato de Harvard, que seguramente os suena o lo habéis visto. Hace años se trabajaban con las pirámides nutricionales. Eso ya prácticamente, no es que haya caído en desuso, pero realmente una pirámide nutricional, lo siguiente que faltaba era cómo plasmar esa pirámide en un plato. Tú comes en plato, no en pirámides. Entonces, eso había que plasmarlo, ¿no? Y bueno, se sacó este plato, el plato saludable de Harvard, con unas proporciones que a nivel orientativo, pues yo creo que es una buena manera de poder estructurarlo. Yo personalmente en la consulta, y sobre todo cuando hago planes de alimentación, normalmente el verde lo suelo poner la mitad del plato, ¿vale? Y las frutas, pues bueno, las suelo sacar fuera. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las frutas a lo mejor las usamos en el desayuno, las usamos a media mañana o a media tarde. Hay gente que sí tiene costumbre de tomarlo de postre, pero bueno, como que hay otra mucha que no. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho a veces me interesa más meter vegetales y hortalizas, pues también por el bajo aporte de glucosa que me da, ¿vale? Pero bueno, esto ya sería, dentro del plato saludable ya podemos hacer múltiples combinaciones. Granos integrales, que vendría a ser lo que es la parte de hidratos, que no tiene por qué ser siempre granos, un día será un grano, otro día será un patata, boniato, otro día no habrá grano y habrá más vegetales, es decir, esto es orientativo. Y luego lo que es la proteína saludable, que vendría a ser, pues eso, la carne, el pescado, huevo, lo mismo. Habrá días que será una porción más simbólica, por ejemplo, cuando hago un estofado, o sea, unas lentejas estofadas a lo mejor, ¿no? Ahí pues voy a tener más cantidad de hidratos, verduras a lo mejor son menos porque vienen a complementar el plato, hidrato y proteína, en ese caso, pues a lo mejor le estoy poniendo pues un poquito de jamón o le estoy poniendo un poquito de pollo o le estoy poniendo, ¿vale? Una cantidad menos. Pero bueno, a lo mejor al día siguiente estoy haciendo ese asado de pollo con verduras y pongo un pedazo más grande de proteína y de verduras pues estoy poniendo mucha más cantidad, más a lo mejor de que medio plato. Entonces, todo esto al final, una dieta equilibrada realmente es muy difícil equilibrarla al día. Lo que voy a conseguir es equilibrios a lo largo de la semana, a lo largo de los 15 días. Lo que no me falta un día me lo voy a poner al día siguiente, ¿vale? Volvemos al tema del ahorro, ¿vale? De tiempo y dinero. Para mí, las técnicas favoritas o las técnicas que yo más suelo usar, implementar y promover, tanto en consulta como en casa y tal, son estas dos que seguro que os suenan sí o sí. La cocina de aprovechamiento y el famoso batch cooking, o lo que llamamos también cocinar por lotes, ¿vale? ¿Qué es la cocina de aprovechamiento? Pues la cocina del sentido común. La cocina de las abuelas, la cocina de volver a lo natural, a lo fresco, a lo casero y sobre todo la cultura de no tirar nada. Y cuando digo no tirar nada, me refiero sobre todo a lo contrario que tenemos ahora, que es comprar, comer y tirar. Es decir, cuando tú estás comprando una lasaña boloñesa que sí, que tendrá para 3 raciones, pero que te está costando a lo mejor 4 euros, es que es abrir, comer y tirar.
con esos 4 euros, en cuanto a verdura, en cuanto lo puedo estirar muchísimo más, ¿vale? Entonces, es un poco volver a lo de antes. Yo sé que muchas veces el planteamiento que me hacéis es, claro, es que volver a lo de antes supone invertir más tiempo. Bueno, pues para eso está la otra técnica, que es la del batch cooking, la de para ahorrar tiempo y la planificación, que de eso estamos hablando también, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene la cocina de aprovechamiento? Pues mira, sobre todo el ahorro de dinero. A la hora de reducir los residuos, luchar contra el cambio climático. Mira, si lo que es el desperdicio de comida lo contemplásemos como un país, sería el tercer país más contaminante del mundo, de la cantidad de comida que se tira. Evidentemente, no solo a nivel casa particular, sino también en supermercados, también en establecimientos de restaurantes, es decir, es una barbaridad la de comida que se desperdicia. Bueno, a mí es que me da mucha pena, la verdad, yo es que no, es algo que no concibo. Otra cosa que nos da la cocina de aprovechamiento, creatividad y originalidad. Es decir, si yo tengo en casa arroz, una cebolla, zanahoria y, yo qué sé, un nabo, un puñado de espinacas, oye, pues a lo mejor puedo hacer algo, ¿no? Igual me puedo hacer un arroz. Ah, ya, pero es que yo el arroz nunca lo he hecho con espinacas. Bueno, pues es igual, pues dale una oportunidad. Seguro que igual te está rico, igual te sorprende y sacas ahí una receta que es la receta de tu vida, o por lo menos la receta de la semana, ¿vale? Entonces, todo eso, la cocina de aprovechamiento nos tiene un montón de posibilidades. Por supuesto, menos desperdicio de comida en casa, ¿vale? Aquí sería importante hacer una reflexión de ver cuánta comida tiras. Para esto hay un ejercicio que es muy chulo, que es poner separar las basuras, es decir, lo que es comida, lo que es residuo de lo que no es. Y muchas veces alucinaríamos del volumen que llegamos a sacar. Hay un libro muy chulo que os lo he puesto al final, que se llama No me tires, que habla mucho de la cocina de aprovechamiento. Bueno, hasta extremos que dices tú, ostras, bueno, pues te da ya ideas de qué hacer con las peladuras de las patatas, por ejemplo. Hay una receta, bueno, esta lo leí ahí, pero luego la busqué por otro sitio, que es hacer pulled pork, que es una carne mechada, especiada, con la piel de plátano. Con piel de plátano. O sea, tiene unas cosas muy, muy chulas. O sea, la verdad que con las cáscaras de naranja, por ejemplo, podríamos hacer mermelada, es decir, a ver, a lo mejor no lo vamos a llevar a ese extremo a día de hoy, pero que muchas veces sí que tiramos más de lo que a lo mejor, incluso sin pensar que tiras, terminas eliminando, ¿vale? Trucos e ideas para aplicarlo, ¿vale? Pues mira, una de las ideas la he sacado del libro este de No me tires, que me ha parecido súper chula, que es tener una caja de restos. Entonces es usar o bien una cajita o bien una parte del cajón de la nevera para poner todos los alimentos que tengo o bien a punto de caducar o bien restos que van quedando o mini porciones, pues yo qué sé, me queda un poquito de queso, me queda un tofu que tengo ahí abierto y que no le doy paso, o me quedan 2 lonchas de jamón serrano que no dan ni para un desayuno, no sé, cositas así, ¿vale? Entonces, ¿qué hago con esa caja? Pues una vez a la semana, dependiendo de lo que tenga, pues nada, me voy a mi caja y sé que una de las comidas que voy a hacer va a tener que ser con lo que hay ahí. O si no ser una comida completa, sí que voy a ir recurriendo a esta cajita para ir sacando cosas e ir poniéndolas, incorporándolas a otras recetas o elaboraciones que vaya teniendo. Otra cosa que mucha gente la hace, pero parece a día de hoy, hay mucha gente que tampoco que no lo hace, es guardar las raciones que sobren. O sea, hay mucha gente que no guarda comida, cocina X y si le sobra un poquito, lo tira. Entonces, vamos a ver, las comidas, la mayoría de ellas se pueden congelar y las que no se pueden congelar aguantan. Con los frigoríficos que tenemos hoy en día en casa, ese tipo de las elaboraciones
te aguantan perfectamente en la cocina. Que no tienes para una ración completa, no pasa nada, ya lo complementamos. Es decir, imagínate, pues te ha sobrado una crema de calabacín y te queda pues como un chupito. Pues no lo tires a la fregadera, pues a lo mejor con esa crema de calabacín o bien la puedes echar luego a una sopa y hacerla más clarita, o bien me lo puedo tomar simplemente como entrante al día siguiente con una ensalada. Es decir, aunque sea poquito, aprovéchalo, disfrútalo, es tuyo, lo cocinaste tú, lo pagaste tú. Aquí no lo he puesto, pero evidentemente cuando vamos de restaurante, si me queda comida, si hay algo que no, un plato que no me como, o me he pedido un menú y he visto que con el primer plato es suficiente, pedid la comida para llevar a casa. A día de hoy, eso ya está como muy popularizado y a nadie ya le da vergüenza. Pero, bueno, hay mucha gente que sí, que todavía tiene ciertas reticencias, ¿no? ¿Y qué van a decir? Pues no van a decir nada. Pues es que a mí lo que me avergüenza ahora mismo es que se lleven un plato entero y que saber que eso va a ir a la basura. A mí eso sí que me da más vergüenza. Entonces, es que a lo mejor con esa comida, pues bueno, a lo mejor tengo ya la comida del día siguiente o lo congelo y le doy salida otro día, ¿no? Una de las cosas que también es aprovechamiento es aprovechar los recursos de la cocina. Es decir, si yo he encendido el horno y voy a hacer un asado de, no sé, imaginaos, quiero hacer berenjenas rellenas. Bueno, pues en lugar de poner 2 berenjenas a asar, pues aprovecha y pon la llanta entera de verduras. Te pones unas berenjenas, te pones calabacines, o sea, aprovechar al máximo ese recurso, que además la electricidad, el precio que va. Si pongo lo mismo, si pongo la vitro, yo uso mucho el vapor, ¿no? Tengo una cazuela de estas que es al vapor. Y sabéis que abajo, en la parte de abajo, tú pones el agua y en la parte de arriba tiene los agujeritos donde pones la comida. Pues abajo, por ejemplo, pues a lo mejor al mismo tiempo que se me está haciendo el brócoli, puedo estar cociendo unos huevos, por ejemplo, o puedo estar cociendo unas patatas, o puedo, es decir, aprovechar ese tipo de recursos que, además de que me van a ayudar a ahorrar tiempo, evidentemente también me están ayudando a ahorrar dinero y es una técnica de aprovechamiento, ¿vale? Vale, sí, lo tenía ahí puesto, perdonadme. Lo de guardar las partes feas de las verduras. Esto, aunque os parezca una tontería, es súper práctico. Por ejemplo, quiero hacerme un salteado de cebolla. Vale, lo típico es que quitemos normalmente quitamos la cáscara marrón y la primera capa, como es más dura, como es más fibrosa, porque a lo mejor tiene algún tocadito algo, la quitamos. Pues vale, tú la quitas, pero no la tires. Eso te lo guardas y lo metes en una bolsa. Los puerros, por ejemplo, ¿no? Que siempre le quitamos el mochete verde, normalmente se quita y no se usa. Pues eso me lo guardo y me puede servir para caldo. Yo todas esas restos de verdura que no suelo usar o que no los uso para hacer un sofrito, una base o un estofado o tal, los voy reservando, los meto en bolsas para congelar y luego de ahí tiro para hacer caldos de verduras. Con las pieles de la zanahoria o la típica zanahoria chuchurría que tienes ahí perdida por la nevera. Pues lo mismo, eso en un momento determinado con un poco de cebolla, con un poco de apio, se convierte en un caldo que luego me va a servir o bien para enriquecer un puré, o bien para hacer una sopa de verduras, o bien para hacer un arroz, ¿vale? Todo eso lo mismo, es cocina de aprovechamiento y es ahorro de dinero y es ahorro de tiempo a posteriori, ¿vale? Seguro que vosotros tenéis más técnicas o más trucos que me encantaría luego, si queréis, compartir alguno, ¿vale? El batch cooking, que sería esa otra técnica que vendría a complementar lo que es el aprovechamiento. Bueno, es la cocina por lotes. La palabra pues es americana, se supone que, bueno, esto, como los americanos lo inventan todo, que viene de ahí por la falta de tiempo. Bueno, esto lo hacían ya, lo hemos hecho toda la vida, el cocinar para luego guardar. ¿Qué es lo interesante de esta técnica? Pues mirad, lo interesante es que se trata de minimizar el tiempo en la cocina. ¿Optimizando qué? Pues mi tiempo y mi trabajo en la cocina, los alimentos, los electrodomésticos de los que dispongo y la energía, electricidad, ¿vale? Que voy a usar en ello. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues conseguir sacar el máximo de elaboraciones invirtiendo el mínimo de tiempo. ¿Para qué? Pues para que al
por un lado, tener una alimentación pues, lo más variada posible, pero evidentemente para comer de una manera mucho más casera, mucho más saludable, mucho más fresca y no tener que estar siempre metidos en la cocina porque, entre otras cosas, nos falta ese tiempo. Vale, ¿cómo lo hago? Dices, bueno, vale, estupendo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues volvemos al tema de organización y planificación. Lo primero que necesito saber es mi menú. Y esto es que es fundamental. Ya habéis visto que es un poco darle vuelta siempre a lo mismo, pero es que es la base. Entonces, una vez que ya tengo organizado mi menú, que ya sé lo que tenía, ya sé lo que tengo, he ido a mi compra, venga, pues nada, ¿cómo lo preparo? Pues lo primero, vale, pues lo preparo, tengo ya todos mis ingredientes y hago lo que se llama en francés la mise en place, que, bueno, una palabra que gusta mucho a los cocineros, ¿no? ¿Qué es una mise en place? Pues nada, es prepararte todos los ingredientes ya lavados, cortados, pesados, si necesitas pesarlo. Sería hacerte como, pues sí, eso, tener ahí todo lo que vas a necesitar para ese cocinado. ¿Por qué es útil esto? Pues porque evidentemente una vez que yo ya me pongo a cocinar, es que ya va a ir todo del tirón. En el momento que yo me pongo a preparar los ingredientes, a ver, pues es mucho más práctico ponerme, pues si sé que tengo que cortar cebolla, el brócoli, zanahoria, el apio, si yo tengo todas esas verduras ya ahí y ya simplemente me dedico durante media hora a preparar todos los ingredientes, o sea, la velocidad con la que voy a empezar luego a cocinar es que es increíble, o sea, es que a veces no te percatas de lo mucho que te cunde, ¿vale? Una vez que ya lo tengo todo troceado, el pescado, la carne, que lo tengo todo ahí elaborado, o sea, todo el previo, pues ya me pongo a cocinar. Entonces, el kit está en usar varios aparatos al mismo tiempo, es decir, voy a poner el horno, voy a poner la vitro, el robot de cocina, dependiendo de las elaboraciones que ya haya decidido hacer, ¿vale? ¿Qué voy a poner primero? Pues evidentemente lo que más tiempo requiera. Es decir, si yo voy a hacer un estofado de pollo y ese estofado sé que me lleva 1 hora y media, pues evidentemente lo primero que voy a poner a cocinar es ese pollo. ¿Por qué? Pues porque necesita más tiempo y porque sé que durante esa hora y media voy a tener que estar pendiente, con lo cual esa hora y media que yo tengo que estar pendiente del guiso, pues la empleo en sacar las otras elaboraciones, ¿vale? O enciendo el horno para que se vaya precalentando, para luego meter las verduras, o luego puedo hacer unos muffins o una quiche o lo que sea. Todo esto es cuestión de práctica, o sea, conforme lo haces una vez, 2 veces y le ves la practicidad, ves el montón de elaboraciones que puedes sacar, ves luego los platos que pueden derivar de esas elaboraciones, yo creo que te vuelves hasta adicto a este tema. Vale. Otra de las cosas que también me va a aportar, como la comida de lo que es el aprovechamiento, es creatividad. Y muchas veces nos va a obligar de alguna manera a salir de lo conocido. Combinaciones que en un momento determinado a lo mejor ni te planteabas, luego cuando lo tienes ahí todas preparado dices, ostras, pues es que con esto, pues es que, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Pues voy a probarlo. Y luego, sí que es verdad que no todos los platos se terminan el mismo día que voy a hacer ese cocinado, sino que hay muchos platos que los voy a terminar el día que vayamos a comer. Por ejemplo, no sé, me hago un pisto de verduras, por ejemplo, pues con su tomate, el pimiento, esto ya lo tengo preparado, pues a lo mejor en ese momento no me voy a cocinar la pasta. Me la voy a cocer, pero la pasta que tarda 7, 8 minutos en cocerse, ya, si lo que tarda realmente es el pisto de verduras. Teniéndolo, luego necesito 8 minutos de mi tiempo el día que decido comer la pasta para terminar teniendo una pasta con verduras, ¿vale? Es un poco esa idea. Yo es lo que digo, que cuando lo ves y cuando empiezas a hacerlo, te das cuenta de que ahorras tantísimo dinero y tantísimo tiempo que de verdad merece la pena. Para hacerlo tenéis que tener un día, tenéis que planificar y tenéis que programar también el día de cocinado, ¿vale? Eso es también importante, o sea, no 6 semanas que por lo que sea, establecer un día, el que más os convenga a vosotras o a vosotros por el ritmo. Aquí os he puesto un poco un ejemplo de un batch cook, este es muy básico, pero bueno. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Pues entre el vitro y el robot de cocina podría hacer un brócoli al vapor, unas judías verdes al vapor o hervidas,
¿vale? En la vaporera, por ejemplo, podría poner el brócoli arriba, las judías verdes las podría cocer abajo, luego aparte podría hacer también un arroz blanco cocido a modo de guarnición, que luego ya veríamos a ver qué resultado nos daría. El caldo, algún caldo de pollo, una crema de verdura, huevos cocidos y pisto con tomate. Todo esto, aunque parezcan elaboraciones que llevan mucho tiempo, si os dais cuenta, si yo tengo el previo, si yo tengo el brócoli cortadito, las judías verdes, tengo ahí, esto realmente es muy rápido. Realmente, aquí lo que más nos llevaría seguramente sería el pisto de tomate, de cebolla y zanahoria, pero si tenéis un robot de cocina, eso se hace en nada. En el horno, ¿qué podría poner? Pues podría poner una buena bandeja de verduras y luego pues unos muslos de pollo. O bien los pongo con las verduras y los muslos encima, o hay veces que lo hago por separado. El pollo, por ejemplo, en casa somos dos, pero yo es que hay veces que aso 4 muslos o 5. ¿Por qué? Porque luego esos muslos me los como, puedo comérmelo el día que los recién aso, pero luego ese muslo me va a servir para hacer a lo mejor una ensalada con pollo frío, por ejemplo, y llevármela un día al trabajo. O me va a servir para complementar, para hacer una pasta, ¿no? Hago una pasta y cojo un poquito del pisto que he hecho y le cojo también un poquito de ese pollo que tengo asado y tengo una pasta con pollo. Os he puesto aquí un pequeño menú para que vieseis un poco la aplicación de estas elaboraciones que hemos hecho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el lunes, para comer, pues haría pues un salteado de garbanzos con las berenjenas, el pimiento y huevo duro. Los garbanzos, yo personalmente los uso de bote ya cocido, ¿vale? No los suelo cocer, pero bueno, es un producto que también es muy económico y sale mucho rendimiento. Pues con ese bote de garbanzos que ya tengo cocido, el día de la comida del lunes, yo normalmente el batch cooking lo suelo hacer el domingo por la tarde. Y si no puedo el domingo, porque esa semana pues a lo mejor estoy tal, pues a lo mejor lo derivo al lunes, ¿vale? Suelo ser los días en los que lo suelo hacer. Pues con esos garbanzos que ya tengo, ese bote de garbanzos cocido, que es abrirlo y escurrirlo, lo salteo, lo caliento con un poquito de las berenjenas que he asado, un poquito del pimiento que tengo asado, y como tengo una docena de huevos cocidos, pues le pongo el huevo duro. Claro, es que en 0, tengo una comida. Que si no voy a tener tiempo o si mi marido, por ejemplo, se lo tiene que llevar de tupper, pues es que recién termino el batch cooking, pues lo termino de armar el plato y dejo ya el tupper montado en la nevera, que esa sería la evolución de él. Ya sería dejar el tupper ya con la etiqueta. Ya si me pones etiqueta lunes, comida de lunes, ya esto sería ya el redondo, ¿no? Pero bueno, que no, el tener ya las verduras asadas y los huevos cocidos, ya te digo que te agiliza bastante las cosas. Por las noches, pues bueno, me puedo hacer una ensalada de brotes y tomate, de tomate y brotes, que eso es cortarlo y ponerlo en el momento, y un revuelto con los champiñones que ya tengo cocinados, ¿vale? Me cojo 3, 4 champiñones de los que he cocinado, los corto y los revuelvo y con 2 huevos, eso te lleva lo mismo, no te lleva nada de tiempo. El martes, pues brócoli, que ya lo tengo cocinado al vapor, con pollo, que también lo tengo cocinado al vapor, y con pollo asado, que también lo tengo cocinado. Con lo cual es simplemente montar el plato. Unas berenjenas asadas con un filete de merluza a la plancha. Las berenjenas ya las tengo asadas, el filete de merluza en 0, lo mismo, lo tengo hecho. Unas judías verdes con champiñones, pues cojo unas pocas de las judías verdes que tengo cocidas y las salteo con los champiñones que ya los tengo también asados. Y ahí le pondría pues un lomo a la plancha, que eso lo mismo, es lo que añadiría en el último momento. Una crema de calabacín y puerro, que veis que lo que hago es coger los distintos ingredientes y darles una vuelta y hacerme una serie de platos. O sea, no me como, a ver, ¿puedo comer el brócoli solo? Pues sí, evidentemente, pero si lo mezclo lo salteo, lo mezclo con un poquito de pimiento, me hago una ensalada templada, evidentemente tiene, aparte de tener más gracia, es más suculento y me da también mucho más juego, me diversifica mucho más la alimentación y me ayuda en ese punto de alimentación variada y saludable. El tema de la compra. ¿Cómo puedo hacer una compra sostenible, económica y saludable? Bueno, pues aquí lo mismo. Evidentemente puedo hacer una labor de campo de ver qué es lo más económico en cada una de
de los supermercados, de las tiendas. Bueno, evidentemente esto, lógicamente, me va a ayudar bastante. Si yo compro en el supermercado de una cadena que tiene cierto renombre o que tiene todo productos top, tipo gourmet, evidentemente el coste va a ser muchísimo más caro. O sea, todos sabemos un poco cuál es la tienda del barrio a la cual me conviene más ir, ¿no? Si quiero sacar un buen rendimiento. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que va a ayudar a que tu cesta de la compra se economice? La planificación de los menús. Y con que lo probéis, o sea, ya me lo diréis. O sea, es que es increíble lo que se ahorra e increíble lo que... Y ya no solo el ahorro, sino que el tenerlo planificado y sobre papel, te das cuenta de cómo comes. O sea, muchas veces somos sota, caballo, rey, sota, caballo, rey, sota, caballo, rey, y todas las semanas los mismos platos. Y cuando los ves sobre papel, de repente dices, ay va, pero si es que llevo 2 semanas, o llevo 3 semanas sin comer nada de pescado, pero si es que solo como pollo y pavo, pero si es que, ¿vale? Entonces, viene muy bien escribir los menús y tenerlos ahí apuntados porque te da una visión mucho más amplia de realmente qué tipo de alimentación tienes, ¿vale? Organizar el presupuesto, ¿vale? Eso también nos va a ayudar a lo que decía antes, o sea, de qué dinero dispongo, intentar en la medida de lo posible ceñirme a ese presupuesto. Ir a comprar con la lista hecha, eso es fundamental. Que luego me voy a salir un 5, un 10%, bueno, pues a ver, siempre hay imprevistos, siempre hay tal. Pero intentar ceñirnos, pero también con cierta flexibilidad. ¿Y por qué? Si yo en mi menú he puesto que esta semana quiero comer sardinas, pero resulta que llego y las sardinas están a 9 euros, pero la caballa está a 6, a ver, pues es un pescado azul, ¿qué más me da? Sardinas que caballa. Pues soy flexible y en lugar de sardinas modifico mi menú y pongo caballa. Si yo quiero comer brócoli, pero es que resulta que, o romanesco, que es como más rimbombante, ¿no? Pero resulta que hay brócoli o que tengo coliflor a la mitad de precio, pues vamos a ver, no deja de ser una crucífera. Pues la semana que viene pues ya comeremos brócoli. Es decir, con todo ese tipo de cositas también se ahorra bastante el flexibilizar un poco, ¿no? También el conocer los alimentos. Por eso también es importante tener una base en cuanto a educación nutricional, porque te va a permitir hacer esos cambios y también educación de culinaria, ¿no? Te va a permitir hacer esos cambios sin que la receta, pues en un momento determinado termine siendo una cosa así como muy dantesca y que esté rico, porque al final también queremos comer cosas que estén buenas, ¿no? Ir al mercado, o sea, yo digo, más mercado y menos supermercados. A mí me gustan los mercados, me gustan los mercadillos, me gusta comprar en los sitios pequeños, porque al final sí que es verdad que puedes encontrar más ofertas en los supermercados en cuanto a producto procesado, empaquetado y tal. Y bueno, sí es verdad que puedo encontrar a lo mejor piezas de carne o de pescado, si compro la pieza, que evidentemente eso me va a garantizar un ahorro. Pero bueno, en la medida de posible también ir a los mercados me va a garantizar también, pues, bueno, más frescura. Yo, por ejemplo, lo que es las verduras y las hortalizas siempre las encuentro más económicas en los mercados o mercadillos, más que en las grandes superficies, yo personalmente. Pero bueno, esto ya también es cuestión, pues a lo mejor en la zona, ¿no? Comprar las piezas enteras de pescado y de carne, eso por ejemplo también abarata bastante la cesta de la compra, ¿vale? Es decir, si yo voy a comprarme salmón 3 rodajas, pues a lo mejor el salmón lo voy a pagar a 18 y en cambio si me cojo medio salmón, pues lo voy a pagar a 9. El ahorro evidentemente es considerable, ¿vale? He puesto ahí los huevos, ¿vale? Porque evidentemente los huevos se compran media docena, pero lo he puesto para acordarme de recordaros que los huevos, desmitifiquemos que solo se pueden comer 4 huevos a la semana, ¿vale? Yo creo que ya no hay ese miedo a los huevos, pero es que muchas veces, no, ¿cuántos huevos me puedo comer a la semana? 2, 4, me hago una tortilla de un huevo. No, vamos a ver, que el huevo es un alimento nutritivo, que no tiene tanto colesterol como se nos ha hecho creer, que la culpa de los colesteroles altos en consulta
no suele ser el huevo. O sea, yo digo, mira, la mayoría de la gente que viene a consulta con el colesterol alto no viene ni por comer chorizo ni por comer huevos. El tema está por otro lado, ¿vale? Entonces, es un alimento que es muy nutritivo, con una proteína muy biodisponible, muy saciante, que da muchísimo juego, que suele gustar bastante y que vamos, que perfectamente te puedes comer tus 6 huevos a la semana, 8, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de casos concretos muy específicos, pero vamos, no hay problema. Entonces, tirar bastante de ahí del huevo, ¿vale? Luego, las legumbres, ¿vale? Lo que decíamos antes, ¿no? En la comida sostenible, o sea, el recurrir a esas comidas que nos hacían, pues, bueno, que de puchero, de olla, de cuchara, ¿vale? Eso, evidentemente, aparte de que se estira muchísimo más, te da muchísimo juego a la hora de abaratar la cesta de la compra y lo que es todo lo que es la alimentación a nivel de familia. La pasta, el arroz, yo he puesto con cosas, es que, bueno, que no se le puede poner a la pasta o que no se puede poner al arroz. Es que prácticamente de acompañamiento, con tipo de ensalada o en caliente, caldoso, no sé, yo muchas veces que hago las legumbres y me quedan demasiado caldosas, pues a lo mejor le quito ese caldito y le pongo un puñadito de arroz y ya tengo una comida o una ración para mí en un momento determinado, ¿vale? Que, bueno, que nos da muchísimo juego. Las patatas y el boniato, lo mismo. A ver, todos estos son alimentos que en los últimos tiempos se han demonizado bastante con el tema de la cultura del low carb, dietas bajas en hidratos de carbono y tal. A ver, pues mira, esto es como todo. Habrá casos específicos y habrá que ver cada persona. A mí, yo soy muy amante de la patata, la verdad, y del boniato. O sea, a mí es que me encantan y como un guiso con... Hay maneras de cocinarla y hay maneras de tomarla de manera que no sea tan calórico y luego lo mismo, si yo me lo como al mediodía, que luego tengo todo el día para, o sea, que me queda tiempo para gastarlo, si me muevo, si tengo una buena actividad física, bueno, habría que verlo todo en contexto, pero como ahora estamos hablando más de ahorro y de cómo alimentar a la tribu, pues bueno, son alimentos que son muy atractivos y que nos ayudan mucho, son saciantes y además nos ayudan mucho a abaratar la cesta de la compra. Luego, el comprar productos a granel. Aquí es verdad que hay que comprar a los precios, porque sí que me ha pasado que he ido a sitios a comprar cosas a granel, que donde realmente he visto un ahorro, y hay en otros en los que he comprado a granel y cuando he visto el tanto del kilo, digo, pues mira, no lo voy a comprar. Entonces, pero bueno, sí que hay establecimientos donde comprar a granel supone un ahorro considerable, ¿no? Luego valorar cuánta compra superflua, innecesaria terminamos poniendo en la cesta, ¿no? Y lo que os decía antes, el ser flexible con los ingredientes y veo un producto que es más barato y que me sirve también, me sirve para sustituir este que había puesto en el menú, pues bueno, a lo mejor es una buena idea cambiarlo. Para ir acabando ya, os dejo aquí 4 libros que creo que pueden ser interesantes a la hora de profundizar un poco más sobre el tema que hemos estado hablando. El primero sería el No me tires, que que os he nombrado, ¿vale? Es del mismo autor que La cocina en 2 horas, o sea que ahí tendríais las dos cosas, el batch cooking y la cocina de aprovechamiento. Luego está el de Chicote, que es cocina de resistencia, que va también en la misma línea pues del aprovechamiento de esa comida de cuchara, comida de la abuela, el no tirar, el no generar desperdicios, el sacarle rendimiento tanto al tiempo como a la economía. Y luego el de cocinar cero residuos. Hay muchos más, ¿vale? Pero bueno, yo os he puesto estos 4 porque, bueno, algunos los he leído y otros, pues bueno, lo he visto así un poquito por encima y me ha parecido interesante. Así es que, bueno, yo ya no me queda más que deciros que gracias y que espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés, que habíais cogido algunas ideas, algunos trucos o cosas que os haya servido pues un poco para
para recordarlas, ¿no? Porque muchas cosas, bueno, prácticamente todo lo que he dicho, evidentemente en algún momento lo habréis oído, pero muchas veces como que cae ahí en el saco del olvido o que no termino de ponerlo en práctica y bueno, os garantizo que tiene unos resultados, bueno, considerables. Así es que por mi parte no me queda nada más que dejar de compartir y, Muchas gracias, y dar Marta. la palabra a Ángela. Me ha encantado toda la charla. La verdad es que siempre se aprende algo nuevo. Yo tengo que confesar que planifico bastante. Mm, Ujú. me queda el hacer la partida de dinero que se destina a la compra. Fíjate, por ahí no había empezado yo, pero sí que planifico mucho. Yo tengo un cuaderno y yo me siento una vez cada 15 días más o menos y apunto todo. Y es verdad que he conseguido que apenas tiremos nada de comida en casa. Y la idea de guardar las peladuras de las verduras y las partes cortas de los calabacines y tal, me parece muy interesante y creo que voy a empezar a hacerlo. Sí, bueno, yo ya te digo, yo sí que lo suelo hacer, entonces lo que hago es que luego, claro, muchas veces dices tú, pues es que ahora no me viene bien hacer un caldo. Entonces lo que hago es que lo voy metiendo a Un una bolsa congelador. de estas de zip en el congelador y luego llega el momento y sacas un puñado y en un momento te haces, vamos, es que además es que eso, que un caldo de verduras en 20 minutos lo tienes hecho. Mm, Me parece Entonces, muy interesante. sí, bueno, pues, Muy guay. hala, qué bien. Creo que Rosa tenía alguna pregunta. Sí, es que he estado escribiendo en el chat porque a ella no le suele funcionar Ah, vale. el micro y la cámara. Ha dicho que ella planifica y cocina los fines de semana para casi toda la semana, pero que no hacía inventario, que le parece muy buena idea. Y que le ha parecido súper interesante la charla, que has dado muchas buenas ideas y que tiene varias preguntas. ¿Eres partidaria de las verduras congeladas? A ver, yo soy partidaria de lo fresco, evidentemente, pero también soy partidaria y soy realista y soy consciente de que no siempre podemos acceder a lo fresco o que hay que jugar un poco con las alternativas. Cuando todo lo que son verduras congeladas se hace por ultracongelación, con lo cual los nutrientes más o menos se mantienen. Digo más o menos porque, bueno, las cadenas de frío, Algo se perderá en el camino. hay algo se va perdiendo, pero evidentemente está yo todo organizado ahora mismo con las mejoras que hay a todos los niveles, se mantienen muy bien los nutrientes. A mí personalmente no me gustan las verduras congeladas, yo es que me resultan insípidas en general, ¿vale? Suelo gastar más de conserva, suelo gastar más de bote. Yo hago un mix. Yo compro un Entonces, poco de todo. Compro, el día que claro, voy a la compra, compro frescos para esa semana o esos 15 días primeros, pero luego muchas veces siempre me gusta tener tanto congelado como en bote. Por ejemplo, las alcachofas me gustan de bote. Odio pelar alcachofas. Entonces no las ya, compro nunca frescas. Yo compro los corazones directamente, me parece mucho más práctico. Y las acelgas las compro de bote igual. Y luego siempre suelo tener pues una de coliflor, una de brócoli, una de coles de Bruselas, porque en un momento dado pues te apaña un algo. exacto, No exacto. tienes que estar pela, corta, lava. Entonces echas a cocer y en cuestión de 10-15 minutos tienes apaño. A mí Mira, yo me parece útil. sí, 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 sí. O sea, yo lo mismo, ¿eh? Verduras congeladas es verdad que suelo tener pocas, pero de conserva suelo tener más. Y luego lo que sí que es cierto es que lo que decía, que tiene que ser planificaciones realistas. Es decir, si la opción para yo comer verdura es que la tenga congelada o la tenga de bote, pues es que yo prefiero que las Claro, tengas congeladas o de bote que no las que no tengas. las tengas. ¿Por qué? Pues porque hay gente que a lo mejor el fresco, por lo que dices tú, o le resulta demasiado engorroso o no se maneja bien. Entonces, creo que ponía algo de. Espera, que la. Hay que, creo que ha puesto Pregunta algo también rosa. que qué opinas de comer 2 platos y postre a diario. Dos platos y postre. Que si lo puedes llevar en cuanto a. O sea, que si lo puedes llevar en cuanto a que no te quedes luego. Es que depende también de las cantidades, ¿eh, Rosa? ¿No? Depende de las cantidades. Oye, yo, por ejemplo, ya hace muchos años que no hago lo de dos platos. Yo Pero yo la soy mayoría de. de los días tampoco. Claro, yo normalmente suelo hacer plato único y postre pocas veces, pero más plato único. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando voy a Teruel, a casa de mi madre,
ella es de tradición de 2 platos. Te saca el plato de verdura primero y luego te saca... Es que aunque haya... Entonces, claro, lo que hago es reducir las cantidades. Claro. Yo la mayoría de las veces uso más el plato único. Sí que a lo mejor si hago legumbres, a lo mejor hago un poco de ensalada adelante con algo así fresco, algo crudo, o en un momento determinado si la ración se me ha quedado un poco pequeña, pues a lo mejor me cojo un yogur de postre o si me apetece una mandarina o tal. Pero normalmente los dos, plato primero, segundo, postre, yo no suelo hacerlo. Pero que si es por apetito, Rosa, me parece perfecto. Dice que es que, ¿dónde lo he leído? Te lo pregunto porque yo suelo hacer plato único y mucha gente se extraña. Yo creo que es algo muy heredado de las abuelas. O sea, antes no hacían, nadie hacía 2 platos porque no se lo podían permitir tampoco y porque al final el cuchareo, los guisos, tanto la carne sofada como las legumbres y tal, normalmente lo llevan todo dentro ya. Entonces era eso Claro, y si comían algo de postre y ya está. Yo en claro, casa intento que sea, sí. sobre todo en las comidas, es un plato normalmente, y luego sí comemos fruta o algo de postre. En la cena hay veces que sí, si hago algo de verdura rehogada y luego un pescado, una tortilla francesa, a lo mejor sí son 2 platos. Pero por ejemplo, hoy tengo tortilla de calabacín y patata, es plato único. Eso Ujú, y un yogur, el que quiere, y ya está. O sea, todos los claro. días también 2 platos me parece poco económico, además. A ver, yo sí que es verdad que aunque no hago 2 platos, normalmente sí que en el plato pongo variedad. Es decir, Claro, yo lo que no hago, por ejemplo, es comerme una tortilla francesa y ya está. Yo eso no lo concibo, pero porque a mí me falta ver de ahí, ¿vale? O sea, es como que mi plato siempre tiene que claro, yo tener también lo mezclo todo en el mismo. algo de guarnición o, ¿vale? Es como que siempre le pongo un poco de variedad. Pero yo, por ejemplo, con las legumbres hay muchas veces que eso, pongo la ensalada, pero si como de tupper o tal, me llevo las legumbres y ya está, o sea, no me llevo Mm. más cosas. Pero sí, sé lo que quiere decir Rosa, porque es verdad que hay zonas en las que lo que tú dices, o sea, como que el plato único como que chirría un poco, ¿no? Y que no Sí, comes segundo. Pues es que... Pero mira, yo ahí muchas veces en consulta lo que les digo es que también que conecten con el hambre y saciedad. Es una cosa que no viene a colación, pero aprovecho. Eh, hemos desconectado de las sensaciones de hambre y saciedad y muchas veces comemos por comer. porque toca, porque es la hora de comer y me voy a comer lo que hay en el plato, es cierto. Exacto. Entonces, bueno, si es que con un plato tengo suficiente. Mira, hace poco estuvimos comiendo en un restaurante de menú y claro, en el menú te viene, ponen la ensalada, te ponen un primero y te ponen un segundo y el postre. Y lo hablábamos con mi marido y digo, pues es que, vamos a ver, un menú de estas características, era un sábado. Yo me llevé el segundo, me lo traje para casa. Y digo, pues es que es imposible, te comes un plato así, como narices, luego te pones otra vez a trabajar, pues es que lo que te apetece es irte a Claro, casa a echarte la siesta. totalmente. Yo creo que es hasta contraproducente para luego seguir con la dinámica que requiere el día a día, ¿sabes? Entonces, bueno, yo soy de personalizar las cosas, o sea, lo que a ti te vaya bien, Rosa. Claro. Yo lo que Mm, hago mucho es mezclar en el plato, lo que ha dicho Marta. O sea, si hago, no sé, pescado, por ejemplo, pues si pongo judías verdes, unas judías verdes rehogadas, pues va todo en el mismo plato, como la sí, guarnición y tal. Entonces, yo creo que queda como menos desangelado y eres más consciente también de lo que habla Marta, de la saciedad, porque si primero te comes un plato de judía verde, pues igual luego no llegas al pescado y verdaderamente has cenado solo verde, solo las judías verdes. Entonces, por aquello de que esté todo un poco equilibrado, pues en el mismo plato todo juntito y si lleva un poquito de patata, pues también. Y es tu ración, o sea, lo ves ahí como todo completo. Yo creo que es más fácil. Pero de todas maneras, me gustan mucho los platos que son únicos. Por ejemplo, yo en las legumbres le suelo meter ya todo, la verdura, la mm, proteína. Entonces, es un único plato. sí, sí, Y sí. Susana dice que muchas gracias por estas ideas, reconoce que planifica poco y además su hija, que es adolescente, come 4 cosas concretas y no quiere probar nada nuevo. Bueno, esto es cuestión de costumbres y es cuestión de invitarles un poco a nuestra cocina también. Yo reconozco que como he vivido muy en la cultura de la dieta, he aborrecido mucho, sobre todo todo lo que fuera verde, durante un montón de tiempo. Y que una vez que empiezas a jugar con diferentes texturas, con diferentes preparaciones, mola mucho más. O sea, yo he descubierto ahora mismo
que me gusta el brócoli ahora tengo 32, hace, no sé, como un año así que he descubierto el brócoli en mi vida, o las coles de Bruselas. Es todo a base de jugar y yo lo preparo yo, o sea que esto tiene más delito, ¿eh? Porque yo me hago bolitas de pollo y brócoli, por ejemplo, que se quedan como albóndigas y me gusta mucho más que el brócoli cocido, por ejemplo. Y yo sé que es brócoli, o sea que es que lo he preparado yo. Pero me lo como muy bien y pues oye, este jugar y este hacerlo en otras presentaciones que nos resulten como apetecibles, a los niños y a los adolescentes también les sirven mucho. Hacerlo en tipo muffin, por ejemplo, en Mm, tipo tortilla. Estamos como muy acostumbrados a que la verdura tiene que ser toda hervida, cocida, asada sin más. Y sí. esto pues, es verdad que igual a los niños y a los adolescentes no les entra. La receta del brócoli y el pollo. Esto es súper Esta la quiero yo sencillo. también. Aquí trucos. Yo pongo pongo a cocer medio kilo de brócoli y pongo en crudo medio kilo de carne picada de pollo. Le echo especias, como, bueno, yo a las albóndigas se las echo igual. Entonces le echo un poquito de ajo, un poquito de cebolla, un poquito de pimienta. Y una vez que el brócoli está cocido, hay que dejarlo escurrir y luego quitarle bien el agua con un trapo. El brócoli lo pones en un trapo de cocina limpio, lo aprietas bien, bien, bien y sale todo el agua escurrida hacia abajo. Lo mezclas todo muy junto, muy junto, muy junto y empiezas a hacer pelotillas. Si se te queda un poco suelto porque no le hayas quitado bien el agua, yo lo que hago es añadirle algo de cereal. Pues un poco de patata chafada, un poco de avena y así ya lleva los hidratos. Y si no, pues solo pollo y brócoli. Haces pelotillas, pero vamos, igual que haces pelotillas, puedes hacer tipo hamburguesas. La Claro. presentación al Sí. final es un poco o tipo croquetas. No sé, yo las Mm, hago pelotas, pero puedes hacer mil cosas. Y yo las hago en la freidora sin aceite, pero vamos, se podría hacer con un chorritín de aceite en la sartén o en el horno mm, también mm. y listo. Y eso, pues con a lo mejor un poco de sopa o con un vasito de gazpacho, pues es maravilloso. Buenas, qué Sí. rica. De sabor quedan muy ricas y el brócoli va bastante encubierto. Sí. He probado también hacerlas y también queda muy rico con coliflor y atún. Ujú. Ay, Igual, qué buena envolviéndolo también. todo mucho y luego las de coliflor y atún las hice tipo hamburguesa. Qué Maravilloso buenas. también. Sí. A ver, también se puede mezclar con un poco de lo que tú dices, de carne picada. Claro, sí, Y ahí también puedes hacer lo mismo, tipo hamburguesas de pollo, sí, también. A ver, lo que decías de la comida con los adolescentes, pues es que muchas veces eh, lo que tú dices, ¿no? Invitarles a pasar a la cocina, o sea, eso es. no tenerles ahí, ¿no? Y, a ver, voy a decir algo que es muy obvio, pero que en casa que vean que se comen verduras y Eso es. frutas. Y que muchas veces dicen, no, es que mi hijo no come frutas, ya, pues que hay fruta. Es decir, no le podemos exigir a un adolescente que haga según qué, si luego no tiene ese ejemplo, ¿no? Eso No creo que es, sea el caso por lo que dice, creo que era Susana, pero que es importante que se vea. Y luego es un poco como el paladar de los bebés. Tú cuando tienes un bebé y le estás introduciendo alimentos y ves que, no sé, pues que la judía verde no le gusta, pues al día siguiente o a los 2 días la pones con otra elaboración o mezclada con otros, pues esto es un poco lo mismo. A veces que son las texturas, pues lo mismo, cambiar, pues si es el calabacín no le gusta, o sea, que si las cremas no les gustan porque las textura de crema, pues parece que la rechazan y tal y cual, pues lo cambio y lo hago, pues a lo en mejor tortilla, por ejemplo. claro, las judías verdes, por ejemplo, que es una cosa así que hay muchos que no les gustan. Pues mira, hay una receta súper fácil que es, yo uso las redonditas, pero vamos, serían las alargadas, cortadas así más finas, igual también sería. Pones las judías verdes, limpitas, en un bol, le pones una cucharada sopera de aceite, más o menos, como y le pones un par de cucharadas de queso parmesano y las metes al horno. Qué ricas, así nunca se me Quedan había ocurrido. súper buenas. No sé que llegan a quedar crunchy, pero se quedan así como asaditas y como tienen ya ya no son cocidas, ya no son hervidas. Claro, Y tiene ese punto ahí del parmesano, pues chicas, se quedan buenísimas. Los boniatos, lo mismo. El boniato, aquí en Alicante es que lo usamos mucho, se come mucho boniato. Y te da un montón de juego, lo puedes hacer como en stick, como si fuesen las mm, patatitas, pero
las que te gusten, vamos, o curry o lo que sea, lo mismo, lo metes al horno, te haces ahí una pedazo fuente de boniato que luego lo puedes usar para acompañamiento, para, Sí. ¿vale? Entonces, es un poco el darle la vuelta al brócoli o la coliflor, pues al horno, por ejemplo, también se queda muy buena. Normalmente tenemos la costumbre, está la coliflor siempre hervida o al vapor o Se tal. puede hacer en freidora sin aceite. Rosa, sí, yo uso mucho más la freidora de aire que el horno. Ah, sí, bueno, es que Eh, yo no tengo, no tengo la un freidora horno esta. está muy viejo y lo de controlarle el tiempo es súper complicado porque el reloj no le funciona. Entonces, con la freidora de aire me resulta maravilloso porque además como solo somos dos en casa, nosotros también, súper fácil. Yo las albóndigas, por ejemplo, las hago en la freidora. En vez de freírlas, las hago ahí. Y luego ya es echarlas al guiso. O cuando hago las bolitas de brócoli con pollo. Las patatas, si hago tipo patata frita, las hago en la freidora. El boniato igual. Muchas veces hago bastones de verduras, que corto un poco Claro, de zanahoria, un poco de calabacín, un poco de berenjena y las meto en la freidora de aire también. Yo la uso un montón para un montón de cosas. Hasta el pollo asado, pones 2, 3 mullitos y le y ya puedes poner un poquito de lo, cebollita, un poquito de patata y se hace solo. O sea, es bueno, que a mí me encanta. Me parece un así recurso que, bueno, que maravilloso. hay un montón, la verdad es que hay un montón de ideas y un montón de opción. Y luego es verdad que ahora mismo, que si con la freidora esta de aire, que si con los robots de cocina tipo Thermomix, me da igual la marca. Es decir, que hay un montón hay un montón de cazuelas de estas que están programadas, que se pueden meter. Es decir, que tenemos un montón de alternativas y un montón de Sí, opciones para volver otra vez a rescatar el cocinado en casa. Y luego, lo que os digo, enseñemos a nuestros adolescentes también a cocinar. O sí, sea, que si un totalmente. día no sale más rico, saldrá menos rico, da igual, pero es que si es que eso también es inversión para ellos a futuro. Si es que Totalmente. algún día se irán a estudiar fuera o tendrán su propia casa, pues es Y lo que van a es. necesitar, eso Y es. lo mismo, incluso descubren una afición que estaba ahí dormida o Claro, esperando salir, es ¿vale? descubrir, sí, totalmente. Y además es que cuando manejas, cuando ves la preparación, yo creo que le damos un valor diferente a las cosas. Cuando palpas o cuando tú realizas la acción, es Sí, como que la acción en sí cobra otra dimensión. Es como que sí, lo valoras de otra manera, ¿no? Es como decir, bueno, es que voy a correos y veo que la señorita que me atiende está sentada ahí todo el rato, pero si yo me sentase ahí 7 horas escuchando a 100 personas a lo largo de un turno, igual le daba otro valor. Pues esto es igual, el meterse en la sí, cocina, el sí, cortar, el sí. preparar, eh, le da otra dimensión. Mira, Rosa dice, a mi hija parece que le gusta cocinar, se va haciendo sus cenas. Es Pues importante esto estupendo, porque, oye, claro. tampoco Sí, vamos a sí, estar sí. nosotros aquí toda la vida para hacerles la comida y las cenas. Ellos también tienen que descubrir y muchas veces cuando empiezan a prepararse ellos solos es cuando empiezan a descubrir otras cosas. Para Sí, mí, cuando yo me independicé, fue un descubrimiento de muchas cosas porque las hacía yo y porque además le das una vuelta a lo que tú has aprendido de tus padres, le das una vuelta diferente también. No, no todo lo haces igual, ¿no? Entonces es importante que ellos manejen, pues eso, porque no van a preparar ellos un día la cena en casa, que es claro. una tarea, y por qué no, si el día que se quieran ir de fin de semana con los amigos, pues por lo menos que sepan hacerse lo básico. Hmm. Sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que darles opción a, y muchas veces yo lo veo, ¿no? Por amigos o tal, que, "Ah, es que manchan tanto, da igual, o sea, Claro. ya sé, bueno, pues que aprenda luego que después de cocinar hay que Es limpiar el y proceso, dejarlo. claro, entra dentro del proceso de cocinar. Luego hay Le que trae veces a cocinar, limpiar. es que lo pone todo perdido, ya, ¿y qué más da? Es que en algún momento tiene que aprender y si tú mismo no le das esa oportunidad porque mancha o porque no limpia bien o tal, luego ya se ve, con menos comida el plato lleno, ya está. Eso de Pero recoger hay la que, cocina, dice Susana. Bueno, paso a paso, oye, si ya, pero conseguimos que entren, pues vamos a celebrar claro, que entran y luego ya iremos avanzando en este camino. No podemos quererlo todo para mañana. Pero si claro, empezamos yo entiendo, ¿no? O sea, y hagan algo allí dentro con nosotras, pues luego ya iremos avanzando en este proceso. claro, pero es que es eso, o sea, si no le dejo entrar porque me va a ensuciar, pongo el caso, Y o luego no va a porque resulta recoger, que, claro. porque me pone nerviosa como bate el huevo, si es que madre mía, si es que mientras
casca y bate el huevo y ha hecho 7 tortillas. Ya, pero da igual. O sea, si es que el caso es que entre y le pille el rollo. Porque un día es una tortilla, pero de repente la práctica hace maestro y si no la hay, ¿no? Es como, los quiero preparados y con experiencia ya, pues en algún momento tendrá que tener esa y coger Otro esa. puesto de trabajo, exactamente. Exacto. Bueno, chicas, ¿alguna duda más? Volvemos a lo de siempre. Les llama más la tecnología que la cocina. Bueno, es cierto, pero ojo, la tecnología nos da muchas recetas de cocina. Yo muchas de las cosas que hago, porque me gusta mucho innovar y cambiar para que no sea siempre lo mismo, o porque un día resulta que, yo qué sé, las coles de Bruselas, que yo las he descubierto hace muy poco, o las he reintroducido en mi vida para que no fuesen solamente cocidas. Pues yo compré coles y luego dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Para no cocerlo solo, ¿no? Entonces busqué recetas. Oye, pues un día las he hecho revueltas con jamón, otro día las he hecho chafadas con queso por encima que estaban buenísimas. Pues todo esto lo saco de internet, evidentemente. Así que la tecnología para la cocina puede ser una gran ayuda, porque pueden Sí. ver recetas. No, y que ahora también siguen a un montón de Instagramer y bueno, las que están ahí, que si cocinas salud. Bueno, es decir, que bueno, que se puede hacer un 50-50, se puede ir haciendo ahí un entramado chulo entre lo clásico y lo no. Y desde luego es eso, si no aprenden a cocinar, al final ni valoran, ni tampoco luego se les da la oportunidad de, pues eso, de que huyan un poco del procesado, ¿no? Es, bueno, ir contribuyendo a su cultura de nutrición, Eso al es, final. eso es. Y al final, la disponibilidad es algo muy importante también, lo que decía Marta antes. Que haya frutas y verduras en casa, que se pongan en el plato frutas y verduras, a veces presentes y a veces ocultas, ¿no? Por ejemplo, en la boloñesa es muy fácil ocultarles un montón de verduritas ahí, muy, muy, muy picaditas también. En las tortillas, pues es un ten con ten. Alguna vez lo meto ahí a ver si no te das cuenta y otras veces pues lo pongo presente y tienes que saber pues que esto es lo que hay para comer, ¿no? Lo que decíamos antes. No me parece práctico ni económico preparar 3 platos diferentes. Entonces, cuando nos acostumbramos a que el plato es lo que es y si tengo hambre me lo como, todo entra como de otra manera. Yo creo que es algo que tenemos que aprender también, ¿no? A que, mm, pues eso, estos son lentejas y si las quieres las comes y si no las dejas. Mi madre tenía una filosofía que era que si no tienes hambre para comer tendrás hambre para merendar, pero las lentejas son las que son. Y yo no lo hice nunca, pero mi hermano un día dijo que lentejas no y a las 4 de la tarde se comió unas lentejas para merendar que le subieron gloria bendita. Porque se había llegado a comerse las lentejas. Bueno, creo que es una cura de humildad también. Sí, sí, El saber que lo que hay es lo que hay y que la persona que lo ha preparado también ha destinado su tiempo, que lo podía haber destinado a otra cosa que le gustase más y su esfuerzo. Entonces, sí, todo es total, valorable. sí. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por estar aquí, por todas las preguntas. Espero que os haya gustado un montón. Tenéis el Instagram de Marta y su web a vuestra disponibilidad. Y si alguna tenéis alguna duda más, si queréis me la trasladáis y yo se la paso. Y nada, que ha sido un placer teneros aquí. Pues nada, muchísimas gracias también por mi parte y bueno, tanto por haberme dado la oportunidad de hacer la charla como este ratito de conversación que hemos tenido a posteriori. La verdad que ha sido muy, muy agradable. Muchísimas gracias, Marta. Y nada, nos vamos viendo. Voy Nos a vamos parar viendo. voy a parar la grabación ya, ¿vale? Un saludo a todas.